Bueno, vamos a entrar rápidamente en materia. Debo decir que aquí, además, el mérito, que lo hay, es de Rosana, que desde el principio ha seguido esta cuestión. Yo me puse a estudiarlo para la vuelta del comunismo cuando me enteré de que a un niño de 8 años lo paseaban por las televisiones autonómicas de Extremadura y de La Mancha diciendo que era feliz porque por fin iba a ser pues Mari José y ya no José Mari. Un niño de 8 años. Es decir, el nivel de manipulación que se ha hecho con esto es tremendo. En Estados Unidos recuerdo que en una semana, me parece, o en 10 días, salió en Oprah otro trans, criatura, se multiplicó por 4.000 el número de peticiones de cambio de sexo. Luego era otra cosa. Y recuerdo que aquí en la Comunidad de Madrid hemos hablado muchas veces, además con Mónica, que Mónica Lavín es la que ha estado ahí organizando, y sobre todo cuando sale una fundación, Amanda, que desde el principio es por gente afectada, como ha pasado en Inglaterra también, que dice, oye, ¿qué les está pasando a nuestros hijos? Entonces, Mónica y Rosa María, bienvenidas. Gracias, buenos Vamos días. por partes. Lo primero es el silencio que ha habido sobre esta cuestión hasta que la Comunidad de Madrid ha hecho una reforma, digamos, de fondo y de forma en la ley trans. ¿Cómo ha sido ese proceso y cuál ha sido vuestra relación con Amanda? Perfecto, pues así es. Los países que primero iniciaron esta deriva legislativa de legislar de manera como muy amplia la cuestión trans, hormonando a menores de edad y sobre todo, eso nos lo explicará muy bien Amanda, pero hay una cuestión esencial que es el de la única terapia afirmativa, es decir, exigir a los médicos lo que nosotros hemos venido denunciando hasta ahora, la criminalización de la ciencia, la criminalización de los médicos, porque les impide hacer su trabajo y garantizar la salud integral de los menores de edad, porque hablamos de menores de edad. La adolescencia es un periodo de por sí, de cambios, de inestabilidad. Es muy difícil saber lo que uno es o quiere ser para el resto de su vida en la adolescencia. Lo que no puedes es privar de un acompañamiento médico tan necesario a un menor de edad que se va a someter a un cambio, digámoslo, irreversible. ¿Por qué es irreversible? Porque se han empeñado en decir que no pasa nada, que puedes Claro que desistir. Otra de las cosas que se ha empeñado la izquierda en negar es todos los casos de desistidores que hay y el problemón al que se enfrentan. Esa gente está desamparada ahora y la izquierda niega su propia existencia. No existe, son transfobos. Sí. No es que se hayan arrepentido de una decisión prematura y huérfana de un profesional, que es lo grave. Y para eso estamos las administraciones públicas, para velar, sobre todo además por la protección integral de la infancia de los menores. No podemos consentir, no podemos permitir que la ciencia esté criminalizada en nombre de una ideología tan lesiva como esta. Entonces nosotros en la Comunidad de Madrid teníamos claro, porque el paso del tiempo lo había demostrado, porque los casos con uno hubiera bastado, porque son terriblemente sangrantes. Son muy dolorosos. Muy dolorosos. Sí. Con uno solo hubiera bastado, pero encima nos estábamos encontrando, los médicos estaban alertando de que, como has comentado, el crecimiento era exponencial. El número de menores de edad que acudían a las unidades de los hospitales solicitando un cambio de sexo pues es que se había multiplicado, no sé si por 4.000. En Estados Unidos fue por 4.000 a raíz de una aparición en el programa de Oprah, que cobrando como de costumbre llevó este bululú. Pero en España ha habido un elemento añadido, es la carga política, que en Estados Unidos estaba más difusa, y aquí no, aquí era explícita, que es típicamente comunista. La biología no existe, porque el hombre es Dios. Y como es Dios, si dice que la biología no existe, no existe. Pero es que ayer teníamos la misma historia. Ayer se puso Pablo Iglesias en su estilo, pegando coces, porque ¿qué es eso de que las mujeres trans dice? No, los trans, eso de mujer depende de en qué momento lo digas y tal, que no pudieran competir en los deportes con las mujeres biológicas. Pues claro que no pueden competir, porque ¿dónde está la igualdad?
Este año no ha salido la boxeadora esa tunecina porque parece que la testosterona debe ser por la alegría. El padre diciendo, Túnez está orgulloso de mi hija. Y veías un tío de 2 metros que le pegó una torta a una italiana y se fue llorando, porque es un maromo monumental. Esto que lo ve todo el mundo. Sin embargo, llegaron a un nivel de presión sobre la sociedad que la gente no se atrevía siquiera, incluso los médicos, no se atrevían a chistar. Pero Rosa, ¿cómo es tu caso y cómo nace Amanda? Bueno, Amanda nace por la llamada de una madre que en Twitter publica, pues, a ver, me está pasando esto, mi hija entra por la puerta diciendo que es un hombre, todo lo que me encuentro es afirmativo y todo lo que me encuentro es que es maravilloso, que la tengo que apoyar. Y no hay nadie más que esté en este caso que piense que esto no es lógico, que a esto le falta sentido común. Y entonces respondimos en total otras 7 madres. Decidimos hablar, juntarnos, hablar de nuestras experiencias y empezar a buscar información, porque no había información en aquel momento. Todo era maravilloso y pro. Era ideología. Sí. Y no había nada que dijera, bueno, vamos a ver... El sexo no puede cambiarse. El sexo es un hecho científico, no se puede cambiar. Entonces, a mí me chirría esto. A ver, el sentido común me dice otra cosa. Y a partir de ahí empezamos, pues eso, a investigar y a buscar información y bueno, pues fue creciendo y a pesar de estar en la clandestinidad, porque estamos en la clandestinidad, las familias acuden masivamente a nosotras. Yo recuerdo que entrevistamos a Celso Arango, que es uno de los que más ha trabajado desde el principio, desde el punto de vista de la psiquiatría. La gente, bueno, el mamarracho este de Iglesias, el iraní, Iglesias, cobrando de Irán. En Teherán es donde más operaciones de cambio de sexo hay porque no aceptan los gays. Si es gay, es que es una mujer, así que le quitamos lo que le sobra y le ponemos lo que le falta. Pero yo recuerdo en ese... Hay un momento que es dramático cuando empiezan a salir las primeras quejas, la violencia con que se les ataca. Y recuerdo que con Celso recordaba, la disforia de género es tan antigua como el mundo, se ha producido igual que los nacimientos de hermafroditas, que están en todos los libros de biología, pero desde el siglo catapún. Y en España, los endocrinos, los psicólogos, los psiquiatras, los cirujanos, llegado el caso, que no siempre era el caso, había una atención a la disforia de género que ha desaparecido con los trans, porque eso es lo asombroso. Dices que quiere cambiar de sexo, pues que lo diga. Y ya, ¿cómo que ya? ¿En qué quedamos? Y entonces o se pasaban o no llegaban. Pero la desinformación era total. Total. No había información. Entonces estábamos muy desesperadas y muy solas, sobre todo muy solas. Y bueno, pues lo primero, tenernos unas a otras fue importantísimo, porque ya tenías a alguien, no sé, dónde apoyarte, ¿no? Y después, todas somos profesionales y dijimos, bueno, pues esto va a haber que estructurarlo de alguna manera y vamos a tener que hacerlo como sabemos, que es como si fuesen una empresa. Y entonces, pues empecemos a dividirlo en departamentos. Y es todo voluntario, es a través de voluntariado. Y pues una mujer dirige un departamento, la otra dirige el otro y buscamos más voluntarias y trabajamos y bueno, pues está estructurado y hemos hecho mucho, hemos empujado mucho. Han hecho mucho y además han aportado no solo su experiencia, que es más que suficiente, sino que han trabajado mucho con mucha objetividad, con datos. Han trabajado tanto, a nosotras nos han ayudado mucho a conocer lo que estaba sucediendo para poder abordarlo mejor, sobre todo legislativamente, lo que hablamos. No pueden estar desamparados los menores por leyes que imponen la ideología a la ciencia y a lo que necesitan. Claro, es que es una de las cosas sorprendentes de todo este proceso. A mí es de lo que más me llama la atención cuando nace Amanda, cuando se empieza a hablar de lo trans, siempre con ese perfil ideológico aquí en España. Ya existía muchísima bibliografía, mucho estudio en otros países de nuestro entorno. La clínica Tavistock estaba funcionando en Inglaterra. Yo creo que el libro de Abigail Schreier, hablabas tú, ¿no?, de la situación irreversible, ¿no?, que es como ya lo titula, ya estaba publicado. Es decir, ya había mucho trabajo de fondo en algunos países, también en Canadá, en Alemania.
Por eso sorprende que en España todo esto se desconociese o se mirase hacia otro lado. Y un momento dramático es el momento en el que Celso os da el apoyo y Celso es censurado, cancelado, tiene incluso que salir de uno de los actos por la puerta de atrás porque le están esperando para abuchearla. Hay que decir que Celso es uno de los grandes psiquiatras de este país, el jefe de una de las unidades de psiquiatría más importantes de uno de los hospitales más importantes de Madrid, y es el que alerta y dice, ojo que se me está llenando la planta con niños que están en esta situación, ¿no? Pero por otro lado, en el año 23 se aprueba la ley trans en España sin escuchar absolutamente a nadie de las personas que estáis implicadas, ni psicólogos, ni estudiosos, ni a los padres que estáis pasando por esta situación, ni a los endocrinos que tenían la experiencia. ¿Cómo vivís vosotros? Y se hace unas jornadas paralelas, lo recuerdo perfectamente en el Congreso, que las organiza además el Partido Popular, en donde sí se puede escuchar a todas estas personas que tenían que decir algo para aportar en esa ley, que sin embargo se aprueba sin escucharos a vosotros. Mucha impotencia. Te sientes muy impotente. Es desamparo por parte del gobierno, de las autoridades, soledad. Hay una cuestión que me gustaría plantearos, porque generalmente siempre se ha planteado esto como una especie de debate ideológico más, ¿no? Es decir, aquí hay un alineamiento de la izquierda frente a la derecha. Sin embargo, por lo que yo voy viendo, la izquierda no es una izquierda que esté unida en esta idea. Es decir, el feminismo clásico vinculado al Partido Socialista, digamos, de hace algún tiempo, no al actual, está dando una batalla que también ideológicamente rompe esa homogeneidad interna. ¿Eso es, desde vuestro punto de vista, o abre algún resquicio para que este debate se pueda hacer de manera más sosegada, es decir, menos polarizado? Pues debería, pero desgraciadamente no, porque las feministas del PSOE están totalmente censuradas, silenciadas, criminalizadas. No hay más que ver a Pablo Iglesias el otro día llamando nazi a una mujer que argumenta, porque no ataca, no insulta, ni siquiera esgrime argumentos ideológicos con los que puedes estar de acuerdo o no. Y entonces debatimos y tú tienes tu opinión y yo tengo la mía. Pero lo que se impone con esta ley es la censura y es no hay debate. Y además, mira, y lo han dicho tanto Pablo Iglesias como Irene Montero, no hay libertad de expresión para que seas una nazi. Y ya está, y con eso se anula el debate. Hay que decir que hay un precedente que es el Partido Comunista, porque la podemización del PSOE es total, es como en el 36. Entonces, yo es que además la conozco de Barcelona, Lidia Falcón. Lidia Falcón es de las primeras comunista histórica, feminista histórica. Hombre, yo no creo que sea una clase social la mujer, como dice ella, pero sí la conozco y fue la primera abogada de los primeros trans, no travestis, sino operados que venían de Brasil en Barcelona. Era tal el rechazo dentro del partido que nadie quería defenderlas cuando había algún problema de orden público. Y que en la prostitución, que hay mucho dinero allí, pues se producía. Y solo Lidia los defendió. La echaron del Partido Comunista por transfoba. A la primera. Pero ¿quién pagaba eso? Un sindicato de prostitutas, prostitutos de Barcelona, que paga a Izquierda Unida para que eche a Lidia Falcón. Dice, bueno, pero ¿cómo puede ser? Yo me acuerdo cuando estaba haciendo este libro, digo, pero el nivel de brutalidad a que han llegado. Los comunistas es lo suyo, pero los socialistas, recuerdo a Adela Cortina, recuerdo además una de las feministas históricas del PSOE que les dice a las de Podemos, venid a Gijón que os vamos a desasnar. Sí, pues los asnos salieron adelante y se han llevado, además como hace Sánchez, gana toda la extrema izquierda y ni oye a su partido. Todas las históricas que son culpables por haber hecho la ley del sí es sí y sobre todo antes la diferencia, esto de la presunción de inocencia. Pero esto, que ya es ciencia pura y muchas son mujeres científicas que tienen su carrera, pero ¿cómo voy a negar la biología? Una cosa es la orientación sexual, que estos lo mezclan, y otra cosa es la biología. Pues no ha habido manera. Primero cayó Izquierda Unida, primero el PC, luego Izquierda Unida y ahora el PSOE.
Aquí en España en poco tiempo se ha avanzado mucho y es verdad, ¿no? E incluso bibliográficamente se han publicado trabajos muy interesantes y estoy pensando en el libro de Kiko Alcedo, que es un periodista compañero tuyo en El Mundo, Víctimas de lo Trans, en donde son casos concretos extraordinarios. Él habla en ese libro de determinados casos concretos, pero de la importancia que tenían las localidades en donde vivían las personas, ¿no? Y recuerdo el caso de una muchacha que vivía, creo que era en Rivas, en donde el propio ayuntamiento, digamos que fomentaba determinadas charlas en los colegios y en las escuelas. ¿Vosotras habéis recibido denuncias en Amanda de estas situaciones? Sí, esto es el pan de cada día. Esto pasa en muchísimos colegios. ¿Sigue sucediendo? Sí, sigue sucediendo, sí. Sí, es verdad que está cambiando un poco el panorama y hay un poco más espacio para hablar de la otra parte, la otra forma de ver este tema, ¿no? Que es el nuestro. Pero va muy lento y muy poco a poco y sigue ocurriendo, sí. Yo quería plantear dos cuestiones. La primera, cómo este movimiento ideológico lo que trata es de que el control de los jóvenes, de los menores, ya no esté en manos de los padres por completo. O sea, apartar a los padres y que sea el Estado quien controle, hasta en este plano también. Y luego, un episodio publicamos en agosto, en el SAMUR. SAMUR, que lo conocéis perfectamente. Bueno, pues ahí dentro había dos trabajadores, dos hermanos, que de un día para otro dijeron, oye, que es que somos mujeres. ¿Te suena? Y se metieron en el vestuario de las mujeres como uno más. Hubo una queja de 100 trabajadores del SAMUR a los directivos para intentar corregir la situación, una situación que yo no sé si es por timidez o porque es difícil de resolver, pero lo cierto es que hay una sensación dentro de las trabajadoras de allí de que es un fraude de ley y que por lo menos uno de los dos está aprovechando la situación para vivir, vamos, en fin, dentro de un vestuario que no es el suyo y disfrutar como, en fin, o sea, hacer un fraude de ley y el uso y el abuso. Yo no sé si es ante eso, no hay que ser más contundente y empezar a tomar medidas en los juzgados. Claro, lo que no se puede es dar por hecho que una ley puede ser la que ampare ese tipo de abusos. Claro. Es precisamente una ley tan mal hecha como la ley trans la que ampara que este tipo de sujetos pues hagan este tipo de cosas. Nosotros en nuestra reforma de la Comunidad de Madrid lo que queríamos y lo que hemos llevado a cabo es precisamente eso, garantizar la seguridad de los lugares de las mujeres. Porque esta ley trans es nefasta para los niños y es nefasta para las mujeres porque las borra del mapa y les genera toda clase de inseguridades. Entonces, no puede ser. La que ayer se enfrentó con Pablo Iglesias es de una asociación que se llama Contra el Borrado de las Mujeres. Sí. Y que está haciendo un trabajo maravilloso con mucha valentía, como ellas, que han sido las primeras. Ahora lo estábamos comentando, ahora las cosas han cambiado, ahora hasta se puede hablar de esto, ahora hasta la gente, pero antes había una total censura y... Porque claro, ¿quién quiere ser un transfobo? Pero si es que nadie quiere ser un transfobo. Pero si es que nadie sabe lo que es un trans. Nadie sabe lo que es eso porque es un comodín que sirve para callarte. Como LGTBI, HIJK. Se han cargado el feminismo y se han cargado el movimiento gay. Y decía Meloni, y tenía toda la razón, eso va contra las mujeres y las madres. Exacto. Porque es exactamente lo que se quieren cargar. Hay en Estados Unidos, antes incluso de la victoria de Trump, que ha tenido mucho que ver esta cuestión. En el Congreso, creo que hay una comisión y en la que aparece, pues era la clásica tipa racializada del Partido Demócrata, patatín y patatán. Entonces sale un chaval que es joven, era un senado, creo, era el Senado, y dice, pero vamos a ver, ¿usted por qué se empeña en meter a un tío en el vestuario de las chicas? Entonces la otra no sabe qué hacer y le dice, pero es que no sé qué me estás hablando, si eres, porque es un tío joven, negro, americano, no tendría ni 30 años. Dice, es que no sé desde dónde me hablas, no sé desde qué grupo, no sé si eres negro, si eres no sé qué. Dice, yo soy americano.
yo soy ciudadano de los Estados Unidos. No soy negro, no soy de derechas, yo soy un ciudadano y usted me va a respetar. Claro, pero para llegar a eso hace falta que haya sucedido como sucede ayer, una avalancha. Pero la costumbre de Estados Unidos, que es la ley o te atropella o la usas, pero no hay término medio, en España la verdad es que ha habido un silencio por el que dirán, pero si el movimiento LGTBI ha acabado con el feminismo histórico. Sí, sí. Claro. Sí, sí. No sé si es producto del miedo, quizá en los Estados Unidos también lo que se ha podido escuchar es, yo insisto, es que creo que vamos muy tarde, ¿no?, en esta cuestión y además no de manera justificada. En Estados Unidos también se ha podido escuchar a la gente que ya está en el tránsito, digamos, contrario, ¿no?, la de transición, sí, claro, ¿no?, y los testimonios son terroríficos, ¿no? Son tremendos y muchos de ellos denuncian, y sí me gustaría preguntarte, Rosa, sobre esto, las determinadas páginas web, redes sociales que de alguna manera tipo, no sé si esto, yo me recordaba mucho a esas páginas que aparecieron en su momento muy vinculadas a la anorexia, a la bulimia, que bueno, pues convencían a las chicas a hacer regímenes absolutamente criminales. Era algo parecido aquí. Sí, es un contagio social, igual que fue un contagio social en su momento la anorexia. ¿Y cómo se puede perseguir o cómo se pueden denunciar estas páginas? No lo sé cómo se puede hacer. Hombre, los padres tenemos que estar muy, muy atentos y con mucho cuidado y estar muy encima de lo que ven nuestros hijos en redes sociales. Rosa, ¿cuáles son los elementos, digamos, científicos, químicos, fisiológicos, de cirugía en última instancia, que hacen irreversible y que además no se hacen, digamos, con las garantías médicas, psicológicas, psiquiátricas, etcétera? Bueno, lo primero es que ahora ya no hay una vigilancia previa, un estudio previo. Es decir, si tú, como esto es se ha despatologizado, pues sí, entonces ya no pueden hacer un seguimiento ni psicológico ni psiquiátrico. Es decir, si el niño o la niña entran en la consulta diciendo que son lo contrario de lo que son, directamente salen con las hormonas en la mano. Normalmente se les hace una analítica a ver si están sanos y se les da las hormonas, es decir, no hay ningún cuestionamiento. ¿A partir de qué edad? Con el consentimiento de los padres, 16 años. Y luego ya a partir de los 18 no tienes nada que hacer. O sea, ni pinchas ni cortas, no hay nada que puedas hacer para evitarlo. ¿Y hay muchos padres que consienten sabiendo lo que consienten? No lo saben. No, el consentimiento no es real. No, porque toda la parte oscura, negativa, los efectos secundarios no se explican, no lo hacen. Y son muy graves. Y perdonadme que interrumpa, pero es que es importante lo del consentimiento informado y es una de las grandes cosas en las que hay que insistir, hay que explicarle a la gente que el consentimiento informado, lo que no dice muchas veces es que los medicamentos que se utilizan para el tratamiento hormonal están fuera de ficha técnica. Sí. Lo cual es un que ni se sabe lo que son. No se sabe. Están probados para otras cosas, para el cáncer de próstata, para otros, pero no para el cambio de sexo. ¿En qué otra circunstancia es un tratamiento experimental? Totalmente. ¿En qué otra circunstancia se nos ocurre que íbamos a consentir todos como sociedad que se haga esto con los menores? Pues solo porque esta ideología sectaria se ha impuesto con toda su furia, insultando y censurando a todo el mundo, pero gracias a que hay, sobre todo mujeres, porque lo hemos comentado, sobre todo mujeres muy valientes que están alzando la voz, pero porque por desgracia está en juego la vida de sus hijos. Claro. Pero estamos en juego todos como sociedad y esto nos interpela a todos. Hay una cuestión, Mónica, que conviene recordar. Como siempre ha existido la disforia de género, siempre, la monja alférez es un caso célebre, pero hay muchos a lo largo de la historia. En España ya al final del franquismo, había un tratamiento pues muy científico. Es decir, bueno, no es lo mismo estar deprimido porque te sientes gay que querer cambiar de aspecto, de sexo, etcétera. No es lo mismo. Pero ya desde UCD ya empieza a haber un tratamiento médico donde hay una parte volitiva, lo que uno quiere, yo querría, porque los problemas psiquiátricos que están antes, durante y después del cambio de sexo, del cambio físico, son brutales. La expectativa de vida es mucho más baja en los que están operados. Pero el suicidio también es algo que está vinculado. Es como 10 veces más. Pero es que además antes se sabía lo que se administraba. Ahora no, son cobayas.
Desde ese punto de vista me gustaría también preguntaros, porque son muy pocos los testimonios de arrepentimiento. Yo no sé si es porque se silencian o porque sencillamente hay pocos casos de arrepentimiento. No, son muy atacados, se les ataca. O sea, tú imagínate que eres un joven, una chica, un chico, ¿no? Que compartes con todo tu entorno que eres lo contrario de lo que eres. Todo el mundo te ensalza, para todo el mundo eres especial, tienes un hueco, eres líder, cuando anteriormente eras todo lo contrario, ¿no? Eras como el apestado porque eras distinto, ¿no? Y de repente tú te das cuenta, o esa persona se da cuenta que estaba equivocado, y tiene que comunicarlo. Y todo su entorno se pone en contra y empiezan a ser agredidos a todos los niveles. Esto para una persona joven que ha sufrido tanto, que es tan insegura, que tiene tantos problemas, esto es ponerle en una situación insoportable. Y no les dejan hablar, no les dan espacio. O sea, si tú te has arrepentido es que nunca has sido trans. Y eso está ocurriendo con frecuencia. Mucho. Sí, incluso el Guapa ahora mismo ya reconoce que el Guapa, o sea, no hay ninguna duda de que son lo que son, ¿no? El Guapa es una asociación médica que es la que impulsa este tipo de tratamientos, cirugías en menores, y hay que decir, con el agravante de que en un porcentaje altísimo de menores que se dicen ser trans son jóvenes muy vulnerables porque tienen algún tipo de otras afecciones añadidas. Enfermedades, por ejemplo, del espectro autista, ¿no? Asperger. Mucho Asperger. Eso hay que decirlo. Y no se estudia, no se estudia. Y eso no es patologizar, eso no es, pero no se les puede dejar desamparados. Todo lo contrario, necesitan más amparo de los médicos, y está demostrado. El porcentaje es muy alto. Porque... Pero que es que hasta el Guapa dice ahora que hasta entre el 30 y el 50%. Caramba. Sí. Hay una intervención. Sí, y eso porque no se favorece la libertad, claro. Sino es que es tan evidente que el cambio de sus vidas a peor, pero a peor. Al principio es eso, ¡ay, qué bien! Fantástico. Sí. El niño de 8 años, que creo que es de Badajoz, que lo pasearon por Extremadura, con 10, 11 años, predicando en la televisión pública de Castilla-La Mancha, que por fin es feliz, porque ya es mujer. Primero, no era nada, era un monigotillo de 11 años, no sabía ni dónde tenía la mano izquierda y la derecha, como para tener capacidad de elegir lo que marca toda su vida. No sé qué ha sido de ese chico, pero si no ha vuelto a salir, eso es porque se ha arrepentido. Porque te arrepientes y es como cuando antes salías, o ahora, sales de una secta o del Partido Comunista, que perdías la novia, los amigos, los compañeros, nadie te dirigía la palabra. Por eso es tan importante esto que estamos haciendo aquí, y luego todo el trabajo que se está recopilando y acumulando, ¿no? Hablábamos antes del libro de Ryder, de Time to Think, sobre la clínica Tavistock. En las jornadas que se celebraron, no en el Congreso, sino en el Senado posteriormente, vino una diputada británica, intervino otra diputada irlandesa. Me acuerdo que la diputada británica dijo que el cambio se había producido en Gran Bretaña gracias a figuras como Joanne Rowling y la denuncia que hacen. Entonces, ella decía lo importante de que una figura pública, ¿no?, pudiese hacer esa denuncia, ¿no? Y el caso de Joanne Rowling, pues imaginaos, pero que le llevaron a cambiar todo, le han hecho la vida imposible. Pues le han echáis de menos que aquí alguien, bueno, pues no digo a lo mejor de la fama o de la talla de Joanne Rowling, pero alguien también importante que tenga, digamos, ese hilo conductor con las generaciones más jóvenes, porque ella es la autora de la saga de Harry Potter. Yo quiero ser optimista, yo quiero pensar que las cosas están cambiando y que es cuestión de tiempo que parezca esa persona que lidere, ¿no?, desde la cara pública. Una última cuestión. La Comunidad de Madrid, después de esa enmienda a la ley trans, ¿cómo está la situación y qué tiene que hacer pues cualquier madre que de pronto llega, su hijo o su hija, tiene 11 años, ha tenido un episodio depresivo, porque suelen ser espectros muy asociados, tiene TOC, es hiperactivo, es decir, gente que tiene algún tipo de alteración no grave, pero que coincide para hacerlo más inestable? ¿A dónde tiene que acudir si no sabe qué hacer, porque tiene 11 años y medio y no sabe qué hacer? Pues nosotros en la reforma de la ley
lo que tenemos son las competencias, sobre todo en materia de sanidad y de educación, y son importantes para estos temas, pero estamos muy limitados por la ley nacional, y de hecho el presidente del gobierno recurrió la reforma de la ley trans madrileña precisamente en el artículo en el que se exigía ese acompañamiento médico antes de transitar para los menores de edad. Eso lo tenemos ahora mismo recurrido en el Tribunal Constitucional, pero evidentemente en todo lo que... O sea, lo has comentado, Rosana, vamos tarde en España con respecto al resto de los países que han ido deshaciendo un camino que se ha demostrado tan pernicioso. Y vamos tarde y es el Estado el que tiene que poner esas bases, porque todo eso es competencia nacional. Entonces nosotros desde la Comunidad de Madrid estamos luchando con todas nuestras herramientas y dentro de la ley, como no puede ser de otra manera, para garantizar esa protección y para garantizar esos protocolos. Tenemos la suerte de tener a grandes profesionales en la sanidad madrileña que son muy conscientes de la situación. Has hablado de Celso Arango. Celso Arango es el jefe de psiquiatría del Gregorio Marañón. Si algún padre se encuentra en esa situación, que acuda al Gregorio Marañón y será perfectamente bien atendido con toda la garantía de la ley. Sobre todo informado. Informado. Y en el caso de Amanda, ¿cómo funciona? Nosotras, desde Amanda, lo único que pedimos es prudencia. Es que tampoco pedimos una cosa muy loca. Sí. Que seamos prudentes, que es gente muy joven. Son niños, niñas, adolescentes, que son edades muy críticas, que son complejas. Y como has dicho antes, es gente dañada de alguna manera. Donde se confunde todo, además. Sí. Una edad en la adolescencia, claro, es que tu cuerpo empieza a desarrollarse, empieza a cambiar, no encuentras tu sitio. Hay presiones externas, sobre todo en el caso de las mujeres. De hecho, el 80% son chicas, son niñas. Y todo esto hay que tenerlo en cuenta, y hay que preguntar, y hay que investigar, y a lo mejor sí, y a lo mejor hay que hacer una terapia y darle hormonas, y a lo mejor hay que terminar ahí. Sí, pero después. Pero claro, primero hagamos todo el proceso, ¿no? Hagamos preguntas, que es lo que no se puede hacer ahora. Pues preguntas han hecho los oyentes, Federico. Sí, hay muchas. Silvia, vamos a hacer una pausa y viene cuestión. Silvia con las preguntas que os hacen los oyentes de Es Radio. Hay que decir que esta es una batalla como toda, como la cosa contra los terroristas, de resistencia. Decía una cosa Jaime Mayor: no podemos aburrirnos. Si nos aburrimos, nos ganan. Y en esto pasa igual. Es la mañana. Es Radio. Bueno, Silvia, ¿por dónde han ido las preguntas? Porque además se han establecido como dos tribus o afluyentes. No es lo mismo que anuncias. ¿Qué problema tenemos como el bachillerato del Consejo de Ministros? Bueno, pero que no es lo mismo en Instagram, que también pueden dejar mensajes de voz, que en el WhatsApp clásico. La verdad es que hoy, con este tema que no es nada controvertido para nuestra audiencia, hay bastante equidad en los comentarios, tanto en Instagram como en el contestador. Vamos a empezar por lo que nos han escrito en nuestra cuenta de @eslamanana de FJL. Edávalos 1503 es una profesional que trabaja en fertilidad, y a través de Instagram, como digo, nos pide que remarquemos que cuando los jóvenes comienzan la hormonación no es posible ya la reversión. Por eso pide que se les informe correctamente antes de empezar el proceso y que hagamos hincapié en este asunto. José Luis Uceda es abogado y en su caso lo que le preocupa es la aberración jurídica que supone que el género sea una declaración de voluntad. Es otro asunto muy polémico de esta ley. E Ivancico BP es uno de los muchos que quiere saber, esta pregunta, señora Lavien, es para usted, si en caso de gobernar el PP será lo suficientemente valiente como para derogar la ley. Antes de que nos responda a esta cuestión, si le parece, vamos a escuchar lo que nos han dejado en el audio WhatsApp. ¿Se ha producido algún cambio, mejora, desde que ustedes fundaron su asociación Amanda hasta las fechas? A ver, yo quería preguntar si existe algún tipo de protocolo psiquiátrico para evaluar el estado mental, hay que decirlo así claramente, el estado mental de estas personas tan jóvenes que no están formadas psicológicamente todavía, que no tienen una definición todavía ni de la vida ni de su cuerpo, si existe algún tipo de protocolo. ¿Cuál es el motivo por el cual quieren impedir que los menores vean a un psicólogo antes de cambiar de sexo, cuando es bien sabido que la adolescencia es una etapa inestable? ¿Qué pasa con el transcurso de los años? Lo que me gustaría saber si se ha puesto ya o se va a poner en marcha algunas ayudas jurídicas para estas personas, estos jóvenes,
que los han convertido o se van a convertir en enfermos, en pacientes de por vida. Que bueno, que cualquier persona de sentido común podía saber lo que iba a ocurrir, como hay países que se han tirado para atrás, pero si se van a poner ya unas ayudas jurídicas para denunciar esto, porque esto les va a costar dinero y frustración de por vida, ¿no? Y esto pues sí que habría que denunciar a estas personas que han puesto en marcha estas leyes y estas trampas para estos jóvenes. Bueno, ahí hay muchas. Venga, empecemos, Rosa. Lo primero que quería decir es que tuviéramos cuidado, porque género no es sexo. Claro. Y confunden, han conseguido todo. Si ya sí. No se sabe ni lo que es género, ellos mismos no lo saben. No, pero es verdad que eso es fundamental. La biología deja claro cuando naces lo que eres. A partir de ahí, tendencias e incluso cambios que no son biológicos, son cambios quirúrgicos. Es decir, tú no te conviertes en señora porque te hagan una operación. Serás un señor que se ha operado, se ha quitado, se ha puesto, etcétera. Eres, en tu ADN, eres lo mismo y lo serás hasta el final. Y hay gente que cree que no. Claro, los caracteres secundarios se pueden modificar, los secundarios. Pero eso no significa que cambies de sexo. O sea, no se puede cambiar de sexo. Hablaban también de qué es lo que ha cambiado el antes y el después de Amanda, ¿no? ¿Qué es lo que ha conseguido la Fundación? Bueno, creo que el hecho de unirnos, juntarnos, poder hablar del tema, no sentirnos solas, buscar información, estructurar la asociación como una empresa, trabajar, todos los contactos que hemos tenido con políticos, toda la investigación científica, pues yo creo que todo esto ha empujado mucho y creo que hemos hecho mucho para que haya huecos ya y espacios donde podamos tener palabra, voz, y hablar de prudencia y hablar de seguimiento y hablar de que se trate a estos chicos, se les pregunte, se les informe. Se les informe, sobre todo que se les informe. ¿No? Hay un protocolo. Es que aunque se les informe que no lo hacen realmente como tienen que informar, aunque lo hicieran, son jóvenes. O sea, hasta los 25 años tu cerebro no se termina de estructurar. No entiendes lo que es la muerte, no entiendes lo que es la enfermedad. No entiendes muchas cosas que aunque te las digan, te dicen las palabras, entiendes las palabras, pero no el concepto. No lo puedes entender. Decía Rosa que además mucha gente viene de una situación de bullying, del rarito, del zombie, de tal, y entonces se convierten de pronto en Superman. Friki, ¿no? Como dicen ahora. El friki ahora es el héroe. Claro. Pues ni mal estaba lo de friki y mal está lo de héroe, claro. Ahora a esas personas hay que ayudarles. Claro que sí, claro. Por supuesto, hay que acompañarles y hay que ayudarles mucho, mucho. Y tratarles. Y ver de dónde vienen los problemas y ver dónde empezaron y ver cómo se solucionan. Porque era otra de las preguntas. Antes sí, pero ahora no. Y luego también apuntar que el perfil ha cambiado, porque la gente sigue pensando en general, ¿no? La sociedad piensa que el perfil es un hombre mayor que siempre ha sido. Sí, claro, ha cambiado totalmente el perfil. Ahora Tú lo has dicho con Amanda, ¿no? Es un grupo de madres, todas profesionales, cuando el que quiere, digamos, que vincular lo trans, ¿no? Con a lo mejor determinados grupos, a lo mejor de la sociedad, con poca formación, no, es que muchos de estos niños nacen en unas familias absolutamente normales, de clase media, con los padres trabajadores, gente formada, incluso los padres universitarios con estudios, es decir, no viene de una... No, en Amanda tenemos la experiencia de que hay de todo, hay de todo. Las familias son de todas los estratos sociales, con estudios, sin estudios, de derechas, de izquierdas, afecta a todo el mundo. Como dijo el clásico, las familias infelices son todas diferentes. ¿Qué puede hacer la Comunidad de Madrid? Porque otra de las preguntas era, legalmente, ¿quién nos puede? Porque claro, la gente, además, si ya no hay protocolo, ahora sí que no saben realmente a dónde ir. En la Comunidad de Madrid, ¿qué tipo de servicio de ayuda se puede dar? Claro, la reforma garantizaba precisamente por ley ese informe previo favorable de un psiquiatra y garantiza precisamente que la unidad antes se llamaba la unidad de género, y como efectivamente el género aquí no pinta nada, la reforma de la ley hace que esas unidades especializadas se llamen unidades de intersexualidad y transexualidad. Porque lo que buscamos es dejar la ideología fuera y vamos a hablar de lo que sucede y de lo que le pasa a las personas. Y entonces en estas unidades lo que pretendemos es que haya un equipo multidisciplinar formado por endocrinos, pediatras, psiquiatras, psicólogos, y que todos ellos analicen lo que le sucede a una persona. No hay una igual que otra, no hay un caso igual que el otro, no se puede atender todo de la misma manera, pero
en cualquier caso, y lo que es seguro, tiene que haber un acompañamiento psiquiátrico, tiene que haber un psiquiatra que antes de iniciar este camino que hemos dicho irreversible, garantice, asegure cómo está ese menor. Y luego, muy importante también, ¿por qué hemos permitido que esta sea una situación tan inusual como permitir que a los menores se les den tratamientos fuera de ficha técnica, lo cual es un escándalo, y además es la única situación, debería ser un escándalo, y además es la única situación en la que tú vas con tu autodiagnóstico y le impones al médico tu criterio y le dices, no, mira, es que yo soy esto. No puedes decir, yo no puedo votar porque soy menor, pero te voy a decir lo que tienes que hacer. Y no me cuestiones porque me voy a la justicia. Sí. Porque esa es una cosa que yo he aprendido de las madres de Amanda, es que la gente está muy adoctrinada, muy aleccionada. Entonces saben perfectamente, y con las madres, que es una cosa que a mí me encoge el corazón, es vienen con un discurso muy aprendido, que han aprendido en redes, y lo siguiente es, no, quiero ya, me quiero hormonar ya, y si no, me voy a suicidar. Sí, también. Sí, es de manual para eso. Un padre es aterrador. ¿Cómo puedes? O sea, entonces creo que es obligación de todos pararnos y decir, ¿cómo protegemos a estos menores? Entonces, estas unidades que nosotros hemos reformado para que ese acompañamiento y esa atención sea multidisciplinar y garantice que la atención sea la mejor, pues fijaos, comentaba un oyente también, ¿cómo puede ser que alguien no quiera proteger a un menor? ¿Cómo puede ser que el defensor del pueblo, el que está llamado a defendernos y a protegernos a todos, en su recurso a nuestra ley de la Comunidad de Madrid, recurra a este artículo de la protección de los menores, del acompañamiento psiquiátrico a un menor, acusándonos de sobreproteger al menor? Sobreproteger. Esto el defensor del menor. El defensor del pueblo nos acusaba de sobreproteger al menor. Gabilondo, el camarada Gabilondo. Pero el pueblo son menores. Era cura, le llamaban Coromañón por las bofetadas que pegaban en el colegio. Es que parece un chiste, se ve pero que no lo sobreprotegía, pero... Ese es el objeto de recurso ante el Constitucional del artículo en el que nosotros queremos exigir para que luego, no por nada, para proteger a los médicos, porque si no, y hay muchas asociaciones que están trabajando mucho para hacer que se cumpla la ley que ellos han impuesto, y es si nosotros no garantizamos por ley ese acompañamiento, después los médicos están criminalizados. También se enfrentan a multas de mucho dinero. ¿Y qué se puede hacer en los colegios donde sigue el adoctrinamiento? ¿Qué puede hacer la comunidad? Porque tiene la competencia de educación. Lo hemos hecho en la reforma de la ley, que esa no está recurrida, con lo cual está en vigor la nueva norma. Hemos precisamente reformado muchos aspectos de la ley que se metían de forma muy invasiva ideológicamente en los colegios, y hemos asegurado que eso no sea así, que impere la ciencia y que recuperen los profesores su libertad de cátedra, porque los profesores también estaban censurados y secuestrados. No, creo que un profesor de biología no sabía ni cómo explicar su asignatura y estaba totalmente censurado, y por suerte en la Comunidad de Madrid en materia educativa hemos avanzado mucho para garantizar esa libertad de expresión y de cátedra de los profesores. De hecho, en esa comisión en el Congreso, bueno, en esa comisión no, en esas jornadas en paralelo a la comisión en el Congreso, los profesores que perdieron su derecho y su oficio precisamente por no querer pues dar esa clase o dar esa asignatura como se les imponía, fueron unos de los ponentes, y también era una situación dramática de profesores. Y hay un compromiso del Partido Popular, que era otra de las preguntas, para que en el caso de llegar al poder se anule, se borre, etcétera, la ley trans. Hay un compromiso, además hace no mucho, público y manifiesto del Partido Popular, de derogar la ley trans cuando llegue al poder. Bueno, pues muchísimas gracias, Rosa, especialmente, y Mónica, además, pues felicidades. Felicidades, porque alguien tiene que pagar nuestras pensiones y el Estado no va a ser. O sea que, desde luego. Bueno, vámonos al Corte Inglés. Es el momento de hacer la compra, Federico, en el Supercore, Hipercore y supermercados del Corte Inglés. Ahora hay además un 50% de descuento en la segunda unidad en miles de productos de alimentación, droguería y perfumería de las primeras marcas, como por ejemplo el detergente Ariel, el caldo Aneto, las conservas Albo, las finísimas de Campofrío y miles más. 30% de regalo también en cervezas por compras superiores a 10 euros, que luego puedo gastar en compras en el mismo departamento, y 50% de regalo en alimentación infantil
toma nota, para compras superiores a 12 euros. Y como siempre, los productos frescos, el pescado, la charcutería, la verdura en el Corte Inglés siempre son estupendos y de buena calidad y mejores precios en la tienda, en la web y en la aplicación del Corte Inglés. Bueno, anda perdida, extraviada vicepresidenta del Gobierno, cuyo aspecto la delata. Hace 3 días que falta de su domicilio y del Ministerio la vicepresidenta de Hacienda. Creo que no sabemos, hoy a lo mejor enseña la patita. Pero es que si no, se gratificará si no vuelve. Si no vuelve, si alguien nos da seguridad de que no va a volver, se gratificará. Quizá hoy aparezca, no sé. Vamos a ver si nos lo cuentan ahora mismo. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.